inferiores. Ahora vamos a ver el eje, la cintura axial, que incluye la cabeza, la columna vertebral, el tórax con el esternón, ¿no? Vamos a ver hoy día esa parte. Vamos a estudiar primero el cráneo. El cráneo está compuesto por 22 huesos, 8 que pertenecen al neurocráneo, porque acá va a estar alojado el encéfalo, y 14 que pertenecen al viscerocráneo o cara, 14 huesos. Vamos a empezar el estudio del neurocráneo, que son 8 huesos. Primero lo vamos a nombrar. Hueso frontal, primero los impares, o sea, únicos, son 4, ¿no? Hueso frontal, hueso occipital, hueso esfenoides y hueso etmoides, que está ahí en las profundidades, el etmoides. 4 huesos impares. Y hay 2 pares, ¿verdad? Que son los 2 parietales y los 2 temporales, los 2 huesos temporales. Vamos a empezar el estudio del hueso frontal, que es esto. Este hueso frontal, que en la etapa del feto son 2 huesos divididos en la parte media. A eso se llamaba sutura metópica, ¿no? Pero que en el adulto ya no existe eso, se fusiona. Este hueso frontal está delimitado por la sutura coronal. Esta sutura es una articulación, unión de 2 huesos es una articulación, que lo vamos a ver la próxima semana. Este hueso frontal se articula a través de la sutura coronal con los 2 huesos parietales y tiene una unión con ambas mediante un punto craniométrico llamado brecma. Esto se llama brecma. La unión de la sutura sagital con la sutura coronal se llama brecma. Este hueso frontal tiene las eminencias superciliares, donde vemos claramente un agujero, que es el agujero supraorbitario. Esta es la órbita, ¿no? La cavidad orbitaria. Estos son los agujeros supraorbitarios por donde va a pasar el van supraorbitario, vena supraorbitaria, arteria supraorbitaria y nervio supraorbitario. Este hueso frontal se va a articular con estos 2 huesos, que son los huesos nasales o propios de la nariz, en un punto craniométrico llamado nación, con S, nación. Estas eminencias superciliares que están acá, donde está la ceja, en este punto de unión de estas 2 eminencias superciliares hay un punto craniométrico que se llama glabela, correcto, glabela. Eso mínimamente debemos conocer en esta cara anterior. En su cara inferior, acá, esto es el hueso frontal, ¿verdad? Hueso frontal. En su cara interna, vean, tiene unas rugosidades. Estas rugosidades es por donde ahí va a estar las circunvoluciones del lóbulo frontal del encéfalo. Cuando veamos neuroanatomía vamos a ver que el encéfalo tiene giros o circunvoluciones. Esas nos va a dejar estas prominencias. Tenemos acá la apófisis crista galli. Realmente esto pertenece a otro hueso, pero lo vemos en esta imagen. Esto pertenece al hueso etmoides, ¿no? Tenemos acá el agujero ciego. Bueno, no es agujero, ¿no? Por eso dicen ciego. No tiene, pero así su denominación anatómica. Agujero ciego, ¿ok? Agujero ciego. Este hueso frontal en su base tiene una fosa lacrimal, donde se va a encontrar la glándula lacrimal. Ahí se va a alojar la glándula lacrimal. Luego tenemos los huesos parietales, que son estas. Estos huesos parietales son relativamente planos, se van a articular entre ellas a través de la sutura sagital, que es esto,
Estos dos huesos parietales se van a articular con el hueso occipital a través de la sutura lambdoidea. Esta es la sutura lambdoidea. La sutura lambdoidea con la sutura sagital se van a unir en un punto llamado lambda. Este es el lambda. En su cara externa, acá claramente este hueso parietal tiene dos líneas, una superior y una inferior, que son las líneas temporales superior y línea temporal inferior, donde se va a insertar el músculo temporal. En su cara interna lo que llama la atención es estas, vean, estas depresiones, ¿lo ven? Esas depresiones que son denominadas la hoja de higuera, que vendría a ser la impresión que hace la arteria meningia media, la hoja de higuera. Tiene unos huequitos pequeños, vean, chiquititos. ¿Ven esos huequitos chiquititos? A eso se llaman las fositas aracnoideas, donde se encuentran las granulaciones de Pacchioni, que son bolsas de líquido cefalorraquídeo que comunica con los senos venosos que van por este surco, por el surco del seno venoso sagital superior. Esto es con respecto al hueso parietal. Luego tenemos el hueso occipital. Este es el hueso occipital, vean, todo esto. El hueso occipital. En su cara externa, como vemos, está separado de los parietales a través de la sutura lambdoidea. Tiene dos líneas que son estas, superior e inferior. Esta es la línea nucal superior, la línea nucal inferior. Tenemos la protuberancia occipital externa, la cresta occipital externa. Este agujero se llama agujero magno. Tenemos acá los cóndilos occipitales, que se va a articular con el atlas, que es la primera vértebra cervical, ¿no? Que son los cóndilos occipitales. Esto es la porción basilar del hueso occipital. Hasta acá llega el hueso occipital, porción basilar. Acá va a descansar el tronco basilar, que es una arteria que va a formar el polígono de Willis. Cuando hagamos irrigación del cerebro, vamos a ver el polígono de Willis, que es un círculo arterioso que va a irrigar todo el encéfalo. Y acá va a descansar el polígono de Willis, agujero magno. En su cara interna, si acá hay una protuberancia occipital externa, hay una protuberancia occipital interna, donde va a descansar la prensa de Erófilo con H. ¿Qué es la prensa de Erófilo? Es la confluencia del seno venoso superior, el seno transverso. Ahí va a descansar. Tenemos las fosas cerebelosas, obviamente, donde va a descansar los hemisferios cerebelosos a ese nivel. Agujero magno, ¿no? Entonces, los agujeros al final lo voy a ver. Los agujeros que necesitamos conocer. Luego tenemos el hueso temporal, vean. Este es el hueso temporal. El hueso temporal tiene tres partes, una porción escamosa, timpánica y mastoidea. La porción escamosa, o también llamado concha del hueso temporal, es la parte más débil del hueso temporal. Vean, esta porción escamosa, ¿no? Esta porción escamosa es la que va a dar la parte más débil del hueso temporal. Tiene una apófisis cigomática que se va a unir al hueso malar o cigomático. La porción timpánica tiene este conducto, que es el conducto auditivo externo, ¿no? Por donde va a entrar el sonido, ¿no? Para escuchar. Conducto auditivo externo. Tiene acá una apófisis estiloides. Esta es la apófisis estiloides, donde se van a insertar tres músculos estilios, ¿no? El estiloioideo, el estilofaringio y el estilogloso. Obviamente estiloioideo, de la apófisis estiloides al hueso oioides,
estilo gloso, del apófisis estiloides a la lengua, gloso, y estilo faringio, del apófisis estiloides a la faringe, ¿no? 3 músculos se van a insertar en este apófisis estiloides. Esto de acá es importante, ¿cómo se llama? La apófisis mastoides, donde se va a insertar un gran músculo del cuello que es el externo cleidomastoideo. ¿Ok? Acá se va a insertar en la apófisis mastoides. Detrás hay un surco, vean. Esta es la ranura digástrica, donde se va a insertar el tendón del músculo digástrico, que lo vamos a ver, que es un músculo suprayoideo. En su parte interna tenemos la porción petrosa del hueso temporal, por donde va a estar el conducto auditivo interno, por donde van a pasar 2 pares craneales, el séptimo y el octavo par craneal. Séptimo, ¿cómo se llama el séptimo? Tú eres patético, pero el séptimo no se llama Facial. facial, con su accesorio que se llama el nervio intermediario de Rysberg. Lean, por favor, falta para neuro, pero tienen que leer. Y el octavo par craneal es el octavo par craneal se llama el auditivo, pero cócleo vestibular. Cócleo, por ahí va a pasar. Ese es el hueso temporal. Ahora vamos a ver el hueso más bonito de todo el cuerpo, que es el esfenoides. Tienen que tener mucho grado de imaginación para ver este hueso. ¿Ya? Vean. Bueno, acá no se ve muy bien. Quiero que vean las alas mayores, alas menores, el cuerpo, la silla turca, mínimamente me tienen que conocer. Vean. Este es el hueso esfenoides, todo esto. El hueso esfenoides tiene un cuerpo, ¿qué es esto? El cuerpo del, perdón. El hueso esfenoides tiene un cuerpo. Este cuerpo está formado por la apófisis clinoides anteriores, que son estas, y las apófisis clinoides posteriores, que son estas. Entre estas apófisis clinoides está la silla turca, donde va a descansar una glándula importante, que es la glándula pituitaria o hipófisis. Delante de este cuerpo tenemos esto que se llama las alas menores. Esto de acá son las alas menores del esfenoides, por donde va a pasar el conducto óptico. Acá está el conducto óptico. Obviamente por ahí va a pasar el segundo par craneal, que es óptico, pues, ¿no? Distal a estas alas menores están las alas mayores del esfenoides, ¿no? Por donde va a pasar la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, por donde va a pasar el tercero, cuarto, quinto uno y sexto par craneal. Debajo de eso tenemos acá, vean, el agujero redondo. ¿Qué es esto? Agujero redondo. Abajo tenemos el agujero oval. Agujero oval. Y este agujero, el agujero espinoso. Todo eso tenemos en las alas mayores del esfenoides. Entonces tenemos cuerpo con la silla turca, alas menores, alas mayores, y falta la apófisis pterigoides. ¿Qué es esto? Vean. Apófisis pterigoides derecho, apófisis pterigoides izquierdo. Como sus patitas, ¿no? Repitiendo, cuerpo del esfenoides, alas menores, alas mayores, apófisis pterigoides, PT, ¿no? Pterigoides. Eso es con respecto al hueso esfenoides. Lo que falta es el hueso etmoides, que acá lo vemos, vean. Bueno, arriba. Ahí. Ese es el hueso etmoides, que tiene una lámina perpendicular que hacia atrás forma la apófisis crista galli. ¿Qué es esto? La apófisis crista galli. Y estos huequitos, ¿cómo se llama? La lámina
cribosa, Cribosa. por donde va a Cribosa. pasar el primer par craneal, que es olfatorio, ¿no? Mínimamente eso hay que conocer. Esos son los 8 huesos del cráneo. Ahora vamos a ver los 14 huesos de la cara. Es más fácil, ¿no? Más fácil. 1. Mandíbula. Existen solamente 2 huesos únicos Mandíbula. en la cara. ¿Qué es la mandíbula? Es esto. Vomer. Los demás son pares. Fácil. Mandíbula. Tiene una rama horizontal y una rama vertical. La rama horizontal vemos este agujero que se llama el agujero mentoniano. Agujero mentoniano. Tenemos la sínfisis mentoniana. Tenemos el apófisis alveolar donde alberga los dientes. Tenemos este ángulo que se llama Ángulo mandibular de la mandíbula. ogonion, ángulo mandibular ogonion, así se llama. Tenemos la porción vertical donde tiene 2 apófisis. Esto se llama la apófisis coronoides y esto es la apófisis condilia, que se va a articular con el cóndilo del hueso temporal, haciendo la articulación temporomandibular, ¿no? Es la que alguna que le duele. Articulación temporomandibular. Esta es la escotadura. Escote viene de escote, pues, de las chicas. Escotadura mandibular. ¿Ok? En su cara interna, ¿qué tenemos? Las apófisis geni. 2 superiores y 2 inferiores, que son como unos cachitos. Apófisis geni. Ahí se insertan los músculos genioideo, geniogloso. ¿Ok? Tenemos acá la fosa mandibular o submandibular, que va a albergar a la glándula submandibular. La línea miloioidea, obviamente donde se va a insertar el músculo miloioideo, ¿no? Principalmente eso. Luego tenemos el músculo maxilar. Son 2, ¿no? Derecho e izquierdo. Músculo maxilar. Este músculo maxilar se va a articular con el nasal, frontal, cigomático. Va a formar el techo de la boca, llamado paladar óseo. ¿Ok? Paladar óseo. Tiene unos huecos que se llaman senos paranasales. En este caso es el seno maxilar. El seno maxilar. Tiene unos agujeritos, vean. Este agujero se llama el agujero infraorbitario, por donde va a pasar el van infraorbitario, la vena, arteria y nervio infraorbitario. Luego tenemos este hueso que forma el pómulo, el hueso malar o cigomático. Se va a articular con el frontal, con el temporal, con el maxilar y tiene un agujerito, vean. ¿Cómo se llama este agujerito? No, el agujero cigomático facial, así se llama, agujero cigomático facial. Luego tenemos este hueso, vean. De acá se divide. Este es el maxilar, exacto. Este es el hueso palatino. Tiene una porción horizontal y porciones verticales que van a formar una abertura que se llama coanas. ¿Se acuerda que le dije ayer? Coanas. La parte posterior de la nariz se llama coanas, delimitado por el hueso palatino, porción horizontal, porción vertical. ¿Cómo se llama este hueso? Vomer, claro. Así le voy a preguntar, vomer. Huesos palatinos. ¿Cuál es el vomer? Este de acá. Hueso vomer. Luego tenemos los huesos propios de la nariz, que son estos, huesos nasales, bilateral, ¿no? Derecho, izquierdo. Luego tenemos este hueso desarrollado en las mujeres, los huesos lacrimales o también llamado unguis. Y vean, tiene un hueco ahí.
Donde, exacto, donde va a alojar el saco lacrimal. Obviamente las chicas están más grandes, ¿no? Porque aloja más lágrimas. Y el último hueso es esto, vean. ¿Cómo se llama? Exacto. ¿Cuál es el cornete que es hueso propio? Inferior. Exacto. Este es el cornete nasal inferior, izquierdo y derecho. Porque el cornete nasal superior y medio es... ¿A quién pertenece? El cornete nasal superior y medio, ¿a qué hueso pertenece? El tabique, no. A la nariz. Al etmoides, pues ayer lo dije en la teoría. El cornete nasal inferior es hueso propio, que son estos. ¿Ok? Acá están los 14 ¿Cuál es el huesos. cornete? Esto es. Izquierdo, derecho. Cornete nasal inferior. El superior y el medio pertenecen arriba, al etmoides. El inferior es hueso propio, parte de la cara. Vertebral. La columna vertebral. Mucha gente. Rota, ya mucho. Van turnándose. La columna vertebral. Vean. La columna vertebral. La columna vertebral está formado por 33 a 35 vértebras. Y no es recta, tiene curvaturas. Quiero empezar describiendo qué curvaturas hay. ¿Ok? Hay las famosas curvaturas primarias. ¿Cuáles son las curvaturas primarias? Son las que con ellas nacemos. O sea, en la etapa fetal hay dos curvaturas que son la cifosis torácica, porque esta es la columna torácica o dorsal. Cifosis de los jorobaditos, eso es cifosis. Y la cifosis sacrococcígea. El bebé está en flexión universal en el feto. Entonces el bebito es así. Cuando nace el bebé, entonces las dos curvaturas primarias son cifosis torácica y cifosis sacrococcígea. ¿Por qué primarias? Porque con ella nacemos. Esa es la definición. Cuando el bebé nace, lo primero que aprende el bebé es a levantar la cabeza. Ahí se desarrolla su... Y empieza a formar la primera curvatura secundaria, que es la lordosis cervical. Lordosis cervical. No cifosis, sino lordosis. Lordosis cervical. Al año, el bebé empieza a caminar y sale la segunda curvatura secundaria, que es lordosis cervical. la lordosis Dorsal. lumbar. ¿Está claro? Sí. Las dos curvaturas. Ustedes han entendido ya todos. La columna vertebral está formado por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras fusionadas y 4 vértebras coccígeas fusionadas en promedio. Los textos dicen 3, 4 o 5, en promedio 4. ¿Ok? Muy bien. Entre vértebra y vértebra están los discos intervertebrales, que es cartílago, que lo vamos a ver la próxima semana cuando hagamos articulaciones. ¿Ok? Articulaciones. Muy bien. Vértebras cervicales son 7 y se dividen en típicas y atípicas. Las vértebras cervicales típicas puede ser C3, C4, C5 o C6. Todas ellas tienen estas mismas características. ¿Cuáles son? Tiene un cuerpo vertebral, que es esto, el cuerpo vertebral. Tiene pedículo, que se llama esto, pedículo. Apófisis transversa, donde tiene un agujero. ¿Qué es el agujero?
vertebral por donde va a pasar la arteria vertebral. Tiene láminas, esto se llama láminas. Tiene apófisis articulares, 2 superiores y 2 inferiores. Y tiene una apófisis espinosa bífida, como la víbora, con 2 dientes, así, como las mujeres, víbora. ¿Ok? Repitiendo, las vértebras cervicales típicas tienen cuerpo, pedículo, apófisis transversas con su agujero transversario, apófisis articulares 2 superiores, 2 inferiores, lámina y apófisis espinosa Bífida. bífida. Hay atípicas. Las atípicas son estas. 1. C1. Atlas. ¿Por qué será típico? 1. No tiene cuerpo. No tiene apófisis espinosa como las chicas. Bífida. No tiene apófisis espinosa bífida. Tiene un arco anterior, un arco posterior. El resto sí tiene, ¿no? Apófisis transversa con su agujero transversario, ¿no? Apófisis articulares 2 superiores y 2 inferiores. Atlas. Apófisis espinosas. C2. Axis. ¿Por qué es atípico? Porque es muelón. Tiene un diente. Porque tiene la apófisis odontoides o diente del axis. El resto es igual. Tiene cuerpo, pedículo, apófisis transversa con su agujero transversal. Todo igual. Su apófisis espinosa como ustedes. Todo igual. Lo diferente es que tiene un diente o apófisis odontoides. Y el C7 también es atípica porque se le dice vértebra prominente, que es lo que nosotros agarramos acá, hueso acá atrás. El más prominente es el C7. ¿Ok? Vértebra prominente. Luego tenemos las vértebras torácicas. ¿Cuántas vértebras torácicas tenemos? 12. ¿Por qué 12? Porque están articuladas con la Exacto. Esta es una vértebra torácica. ¿Por qué es torácica? No, pero ¿cómo acá saberlo? Por su cuerpo que es Todos tienen un cuerpo, todos tienen pedículo, tiene un agujero vertebral, tiene agujero, apófisis articulares 2 superiores, 2 inferiores, tiene pedículo, tiene apófisis espinosa. Claro, eso no lo hace, podría ser lumbar. ¿Qué cosa tiene esta que no tiene ni la cervical ni la lumbar? Que son las apófisis, o los surcos o fositas costales. ¿Qué son estas? Estas fositas costales. Porque estas son las únicas que se articulan con costillas. O a través de las fositas costales. El resto es igual. Sí. 4 fositas. ¿Por qué 4? Porque se articula con la cabeza y con el tubérculo. Vamos a ver, en las costillas tiene su cabeza y tiene un tubérculo. Con los dos se va a articular, tanto a la derecha como a la izquierda. Las vértebras lumbares, ¿cuántos son? 7. 5. 7 de repente tú tienes, pero las normales tenemos 5. 5 vértebras lumbares. ¿Ok? Tienen un cuerpo como todas, pedículo como todas, agujero vertebral como todas, láminas como todas, apófisis espinosa como todas tienen igual, apófisis articulares 2 superiores, 2 inferiores. ¿Qué cosa tiene esto de distinta? 2 cositas. Apófisis mamilares en forma de mama. Las apófisis mamilares y las apófisis accesorias son las que tienen las vértebras lumbares, que no lo tienen ni la cervical ni la torácica. El resto, similar. Esos son los accesorios. Exacto. Estas son las mamilares. Y accesorios. Ajá.
Sacro. ¿El sacro por cuántas vértebras está formado? 5 vértebras fusionadas. Tiene una cara anterior cóncava, lisa, y una cara posterior convexa, rugosa. La cara anterior está formado por los agujeros sacros anteriores, por donde va a salir nervios. La primera vértebra o el cuerpo de la primera vértebra sacra se denomina promontorio, así se llama, promontorio. Bueno, ustedes no son, no van a estudiar gineco-obstetricia, gineco es importante, bueno, pero van a ser madres. El promontorio es un reparo anatómico importante. Cuando ustedes están gestando y den parto normal, una de las maniobras que hace el ginecólogo es introducirse un dedo por la vagina. Si toca el promontorio, no va a poder dar luz, pelvis estrecha. No debe tocar el promontorio. Entonces, ese es un reparo anatómico importante. El promontorio. Es más rugosa, tiene los agujeros sacros posteriores, tiene una cresta, la cresta sacra media, que vendría a ser por la fusión de las apófisis espinosas, cresta sacra intermedia por la fusión de las apófisis articulares y cresta sacra lateral por la fusión de las apófisis transversas. En la parte inferior tiene un hiato del sacro por donde va a salir la cola de caballo, que luego en neuroanatomía vamos a ver, que son filetes nerviosos finales. Eso es lo que debemos conocer mínimamente del sacro. Vamos, músculos.